va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Perspectivas. Enrique, ya perfilándonos hacia el cierre del 2015. Muy cerquita, sí, ya estamos contando los días para que termine este año 2015. Y creo, Belén, no sé qué opines, pero que es un buen momento para hacer pues un balance de algunos temas. Por supuesto que en un bloque difícilmente agotaremos lo que fue un año tan complejo y tan cargado de información como 2015. Pero sí hay que decir que hay por lo menos algunos temas políticos, algunos temas electorales, Belén, que valdría la pena comentar para tratar de hacer como un balance de lo que fue este año tan intenso en vida política que fue el año 2015. Y sin duda alguna, uno de los temas que marcaron la agenda de este año que está por terminarse fueron las elecciones locales, particularmente en diferentes entidades, Jalisco por supuesto, en donde se renovaron las alcaldías y también el Congreso local. Sí, un año muy interesante en materia electoral, ya decías, a nivel local. Yo diría que si lo dividimos en distintos niveles de análisis, podríamos decir que a nivel federal, a pesar de los pesares, digamos, pues Enrique Peña Nieto con sus aliados, con el Partido Verde, con el Partido Nueva Alianza y con el Partido Encuentro Social, logra una mayoría absoluta en el Congreso Federal, bueno, básicamente en la Cámara de Diputados, porque el Senado no se renueva. En la Cámara de Diputados, Belén, no sé para qué le sirve esta mayoría, para algo le servirá, supongo, claro, pero casi la mayoría de las reformas ya pasaron en el primer trienio. Entonces, bueno, gana una mayoría absoluta, creo que una mayoría absoluta muy cara, Belén, porque es en esta alianza con el Partido Verde que sabemos lo que ha hecho en las últimas elecciones. Entonces creo que al final es una alianza cara, pero ahí la tiene, a pesar de los pesares, Casablanca, Ayotzinapa, Tlatlaya, todo. Enrique Peña Nieto tendrá en la segunda parte de su mandato una mayoría incontestable a nivel legislativo. Yo creo que en Jalisco lo que podemos decir, Belén, es que sí hubo un maremoto político, ¿no? Sí, un maremoto electoral. Un maremoto naranja. Un maremoto de color naranja, exactamente, que pues hubo un cambio, por primera vez se rompe el bipartidismo en Jalisco, se rompe las mayorías, la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, e ingresa una tercera opción, ¿no? Que es Movimiento Ciudadano, que gana la mayoría de la zona metropolitana de Guadalajara, quitando el caso del Salto y el caso de Tonalá, que fueron los dos municipios que no ganaron. Una mayoría a nivel legislativo también, por sí solos, de Movimiento Ciudadano. Y creo, Belén, que el gran tema, no sé qué opines, es esta, que a mí por lo menos me causó digamos un sentimiento muy grato, esta forma que tuvo la ciudadanía de castigar y premiar con el voto, casi como nunca había pasado en la historia, ¿no? Se ve muy claro cómo se dividió el voto, un elector muy sofisticado que ve información, que la procesa, que hace su análisis. Es decir, por lo menos en términos de la ciudadanía, su participación y su incidencia electoral fue un año, creo que muy grato. La lección que deja la población respecto a esta votación que ya mencionabas, Enrique, la pregunta ahora es si las autoridades estarán leyendo adecuadamente el mensaje, porque uno de los mensajes que pudimos apreciar en el comportamiento del electorado es que estos programas llamados electorales o electoreros no están funcionando. Ya la entrega de despensas, la entrega de mochilas, la entrega de incluso de los vales de transporte, pues dan cuenta que no han tenido este impacto que algunos políticos todavía caen en la tentación de presumir que les darán votos. Sí. Y que paradójicamente o en contraposición a lo que argumentas, Belén, está el tema de las redes sociales, ¿no? De las nuevas formas de entender la política de un candidato como fue Pedro Kumamoto en el Distrito 10, que con 220,000 pesos para un distrito de esas magnitudes, estamos hablando que el Distrito 10 es prácticamente todo el poniente del municipio de Zapopan, es decir, estamos hablando de un municipio donde supuestamente necesitabas mucho dinero para hacer campaña, y él, con los 30,000 pesos públicos y los poco más de 200,000 privados, pudo hacer una campaña y no solo ganar, diría arrasar el Distrito 10. Ahora creo que está el reto, en el caso de Pedro Kumamoto, de ser realmente un diputado independiente, porque una cosa es llegar al Congreso sin partido y otra cosa es realmente legislar con independencia. Claro. ¿Y cómo legislas con independencia? Sin escuchar a los intereses económicos que por ahí pululan en torno al poder legislativo, sin hacer alianzas inconfesables. Es decir, una cosa, y esto que quede muy claro, es llegar sin partido, y otra es realmente legislar con independencia. Y además llegar a una estructura que todavía no está hecha para pues diputados independientes, ¿no? Claro. De hecho, las estructuras gubernamentales se están apenas reformando y adecuando. Y qué bueno que mencionas el caso de Pedro Kumamoto, porque ese fue otro de los ingredientes importantes que vimos a lo largo de este proceso electoral. La presencia de candidatos independientes
fuertes, tan fuertes que un gobernador por primera vez en la historia de este país, un gobernador de extracción independiente, ahí sí hay que ponerle un poquito las comillas, llega al estado de Nuevo León, ni más ni menos, ¿no? Sí, bueno, el corazón económico del país, ¿no? Así es. Ahora sí que no es poca cosa que un gobernador sin partido, yo lo pondría en esa lógica, sin partido, ganara con la magnitud con la que ganó, con la distancia con la que ganó, ganara el estado de Nuevo León. Y creo, Belén, para ir dando también un poquito el debate sobre lo que va a suceder en la zona metropolitana de Guadalajara, está el caso de los alcaldes metropolitanos surgidos de extracción o de extracción de Movimiento Ciudadano, el caso de Pablo Lemus, el caso de Enrique Alfaro, el caso de Marilena Limón, de Alberto Uribe, que creo que han generado muchas expectativas. Hace mucho tiempo que yo no veía esa cobertura de los medios de comunicación, del periodismo sobre los temas municipales. Creo que eso es positivo. Claro. Sin embargo, hay que decir que los alcaldes llegan hasta un lado y que tienen que ponerle un poquito de hielo a esas expectativas, ¿no? Hay cosas que se pueden lograr, hay cosas que no se pueden lograr. Creo que, por lo menos en Guadalajara, hay un avance en dos temas, que es lo de los ambulantes, que creo que hay un avance. No sé si es sustentable o no, pero hay un avance. Y diría que como segundo punto, Belén, también el tema de las banquetas me ha parecido importante, ¿no? La recuperación de los espacios públicos. Pero también hay que decir, los municipios tienen el dinero que tienen las competencias que tienen, y tampoco les podemos exigir que de la noche a la mañana cambien muchas cosas, aunque ellos en campaña se comprometieron bastante, ¿no? Claro, y evidentemente el tema de la seguridad pública, que es la asignatura pendiente casi que permanente de los gobiernos, incluso de los que ya se han ido. Y Enrique, precisamente pensaba mientras escuchaba el caso de estos alcaldes que ¿cuánto más les durará esta luna de miel, sí, estas expectativas que tiene el ciudadano y que de alguna manera todavía están dando tiempo para que las autoridades cumplan con esas promesas de campaña? Y más allá de esto, de la luna de miel entre el gobernante y los ciudadanos, ¿qué pasará internamente con Movimiento Ciudadano? Ya ha habido por ahí algunas luces, algunos flechazos, o flashazos más bien, en el sentido de que pudiera empezar a haber algunas diferencias de opiniones entre las principales cabezas de este grupo, que por cierto, hasta ahora sigue liderando Enrique Alfaro. Sí, como tú dices, Belén, los bonos no son eternos, y creo que la ciudadanía dejó en claro en 2015, pero también en 2009, cuando le quitó toda la zona metropolitana al PAN y se la entregó al PRI, que bueno, la calificación y la sentencia que se da en las urnas es implacable, y creo que eso ya pasamos los tiempos en que se tendría que dudar eso. En el caso de las relaciones internas en Movimiento Ciudadano, creo que tendría que ser analizado bajo distintos aspectos. Uno, sí dejar en claro que, bueno, las diferencias al interior son naturales, y a mí se me haría muy raro que el alcalde de Zapopan o el alcalde de Tlajomulco no tuvieran diferencias con el alcalde de Guadalajara. Cada uno quiere jalar un poquito para su costado. Claro. Creo que han logrado acuerdos en algunas materias, como por ejemplo articular una política de movilidad, una apuesta por la metropolización, ese tipo de cosas. Pero por supuesto que tanto a Alberto Uribe como a Pablo Lemus no les va a gustar del todo que Enrique Alfaro tenga las luces encima todo el tiempo, que en los eventos de alcaldes él se asuma como una especie de gobernador metropolitano. Creo que ahí Enrique Alfaro, con todos sus años de experiencia, tiene que ser mucho más sensible a darle el juego y darle el rol que quieren los otros alcaldes metropolitanos. Si no, como tú dices, ese vestidor muy pronto, ya no digamos que habrá problemas, que ahorita los hay, estará roto, ¿no? Sí, imagínate tú lo que eso significaría de cara al siguiente proceso que va a enfrentar Jalisco, que es la gubernatura, y me parece que hacia allá es a donde están apuntando pues todas las canicas o todo el capital de los partidos políticos. El PRI para permanecer en la gubernatura, y Movimiento Ciudadano pues para llegar precisamente a esa posición. 2018, ¿no? Eso es una fecha 2018. Clave. Ahora, hay que decirlo, y lo platicamos, tuvimos hace algunas semanas a Enrique Alfaro aquí con nosotros en Perspectivas. Durante una hora platicamos de los distintos temas, y me acuerdo que tú le preguntaste, oye Enrique, si alguien surge de Movimiento Ciudadano que te disputa la candidatura a gobernador, ¿qué pasaría? No, yo lo vi con un rostro como que no le gustaría tanto eso, pero la respuesta que dio es que al final es un partido donde hay distintos liderazgos y que a él le gustaría que surgieran. Yo creo que no hay duda de que él va a ser el candidato. Sin embargo, hay que ver cómo llega a 2018, con qué desgaste, con qué problemas, y si tiene la cohesión interna que tenía cuando buscó la alcaldía. Al final, el hecho de que puedas vender mucho futuro, es decir, que puedas ser gobernador del estado y manejar una nominota de este tamaño, todavía te ayuda a cohesionar un poquito a tu grupo político. Sin embargo, como tú dices, los pequeños incendios están ahí, ¿no? Bueno, ahí están, y el próximo año va a ser clave para diferentes aspectos. Esto, el de la consolidación o ruptura de este grupo, o digamos,
sobrellevar estas diferencias, Completamente. pero también el del cumplimiento del resto de las metas a las que se comprometieron y evidentemente, Enrique, ya perfilarse sí o sí para el 2018. A ver quién viene del PRI, quién no. Es un año, yo diría que es el último año 2016 de los acuerdos. Así es. Lo que no se logre planchar en 2016 entre el gobierno del Estado, los alcaldes y entre los partidos políticos, olvidémonos. En 2017 va a ser muy complicado que exista cooperación entre los partidos políticos. Y solo para cerrar también este recuento político electoral, Belén, el caso Ayotzinapa, 26 de septiembre del 2014, bueno, 26-27, porque fue en la madrugada de esa fecha de 2014 en Iguala. Decir que, bueno, el tema sigue. Creo que fue un año que yo diría que se prenden algunas luces de esperanza, Belén, en el sentido de la movilización de la sociedad civil, lo que ha sucedido, las exigencias de que la Procuraduría realmente aporte una visión creíble, una narrativa creíble de lo que pasó ese día. Por ejemplo, también se prendían luces con el caso de Arturo Escobar y al final, bueno, nos tuvimos que decepcionar. Por lo que me refiero es que creo que es un año de esos claroscuros, de que hay unas luces que decimos, bueno, es cierto, este país puede combatir la impunidad, puede generar un verdadero Estado de Derecho y después nos damos cuenta que las resistencias y las barreras que tenemos que superar son muy amplias. Fíjate que yo ahí, Enrique, apostaría porque esta comisión internacional que estuvo participando en la investigación, digamos una investigación paralela a la que seguían las autoridades en México, no bajara la guardia. Me parece que hicieron un trabajo fundamental, importantísimo, que nos ayudó a entender que la versión oficial estaba carente de sustento y que tenía demasiados agujeros, no era nada sólido. La observación de los investigadores internacionales ayudó a eso, a voltear hacia otro tipo de investigaciones, y yo esperaría que el próximo año siguieran insistiendo, continuaran trabajando con los padres de familia hasta realmente obtener la verdad. Pues te doy una mala noticia porque hay que recordar que a los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien los mantiene en México es el gobierno federal, es el que paga porque estén aquí. Ya anunció el gobierno federal que en abril... Adiós. Chao. Adiós, que ya basta con andar contradiciendo la verdad oficial, la verdad histórica. Pero bueno, como tú lo dices, no hay justicia sin memoria histórica y creo que es fundamental que este caso se resuelva. Bueno, tristísimo esto, sin duda alguna. Nos hacen falta este tipo de conciencias, ¿no? Que no las, y quitarnos el nacionalismo. No las tenemos yo escucho a mucha gente que me dice, es que vienen de otros lados a decirnos. Pero no tiene, esto es encontrar la verdad, ¿no? Exacto. Quizá no tenga tanto que ver con si son extranjeros o son mexicanos. Me parece más bien que lo que hace falta es una conciencia independiente, fuerte, sólida, que pueda empujar este tipo de investigación. Vamos al corte. Vamos a la pausa, regresamos. Ya están aquí nuestros invitados. Estamos de regreso con todos ustedes en Perspectivas y hemos realizado, Belén, estos últimos días, estas últimas emisiones de Perspectivas. De este año. De este año, hay que decirlo, no estamos anunciando nada. Pues una revisión de algunos temas que son claves para el Estado, ¿no? Que son temas muy importantes. Discutimos temas como participación ciudadana, hasta dónde se ha avanzado en materia de participación ciudadana, movilidad, uno de los ejes fundamentales de nuestro Estado. Y hoy le queremos entrar a la creatividad, a la ciudad creativa digital, uno de los proyectos más importantes de Jalisco. No sabemos si ha arrancado bien o no, pero bueno, eso lo platicaremos ahorita. Y para platicar del tema tenemos a Carlos Gutiérrez, él es director de Ciudad Creativa Digital. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Enrique, Belén. Bienvenido, Carlos. Y Samuel Kishi, ¿cómo te va? Eres joven cineasta tapatío. Muy bien, gracias por la invitación, Belén, Enrique. Está increíble estar aquí con ustedes. Muchas gracias por venir. Y bueno, empezar con algo un poquito más general. ¿En qué momento se encuentra nuestro país y en particular Jalisco respecto al desarrollo de las industrias creativas? ¿Cómo estamos? Digamos, un balance. Carlos. Pues, yo veo una gran oportunidad. Creo que el tema de las industrias culturales y creativas como un activo importante para detonar una economía de alto valor agregado está ahí. La oportunidad la tenemos por de nuevo el activo cultural, el gran consumo de contenidos en español está creciendo. Creo que lo que no hemos podido lograr es capitalizar estas oportunidades, ¿no? La oportunidad que se tiene, la tiene toda América Latina o todo el continente de habla hispana.
pero quienes están poniendo las pilas son los que se van a quedar con el pastel, ¿no? Es un pastel bastante grande y si no nos ponemos de acuerdo podemos perder una oportunidad tremenda. El soporte o la gran facultad que tiene nuestro país y nuestro estado es los talentos creativos. En realidad es el potencial que tiene y si no apoyamos a estos talentos y no les damos el ecosistema adecuado, estamos perdiendo una gran oportunidad. Bueno, creo que Samuel es el vivo ejemplo, ¿no? de ese talento tapatío mexicano que están en sus casas, que están con esas ideas y hasta ahora no se han podido desdoblar por una falta de alineación o de homologación en el mensaje de qué son las industrias creativas porque se ha convertido en un concepto complicado. Claro. Samuel. Así es, digo, estamos en una época de oportunidades, como decía Carlos, y la verdad es que lo que más uno teme es esta fuga de cerebros. Porque el talento existe, como dices, no se ha podido capitalizar. No sé si no se ha generado también toda una estrategia. Y ahorita que estamos con lo del estreno de la película y todo eso, pues me di cuenta también que falta un punto muy importante. El espectador o el auditorio o tu consumidor, cómo llegarle a él. Vemos las cifras terroríficas de Canacine este año, que pues se produjo más, pero menos espectadores en las salas de cine. Sí, no recuerdo, igual si tú las tienes frescas las cifras, Carlos. Entonces eso es aterrador. Entonces tenemos que encontrar una metodología para poder pues hacer crecer la industria. ¿Qué tiene Guadalajara? ¿Por qué Ciudad Creativa Digital, ¿no? ¿Por qué se instala en nuestra ciudad? ¿Por qué empresas como MetaCube logran consolidarse a nivel internacional? ¿Por qué Somos Maripepa llega a festivales internacionales con creativos 100% jaliscienses? ¿Qué tiene nuestra ciudad? ¿Qué tiene Jalisco? Y para que completes, perdón, Carlos, ¿qué es Ciudad Creativa Digital para quien no lo conozca bien, ¿no? De acuerdo. Bueno, Ciudad Creativa Digital es una estrategia de los 3 niveles de gobierno. Yo ya a partir desde el día que me nombran, le anexo que es un proyecto, es una estrategia, perdón, de los 3 niveles de gobierno, pero es un proyecto de todos. El problema ha sido que no se ha comunicado de forma adecuada. Desde ese principio, lo que me gustaría clarificar es cómo nace Ciudad Creativa Digital. Es de nuevo, es una estrategia que nace en el gobierno federal para buscar a nivel nacional un polo de desarrollo de contenidos que tiene como base el modelo piloto de ciudad inteligente. Entonces se hace una selección a nivel nacional, se contrata al Instituto Tecnológico de Massachusetts, al MIT, para que haga esta selección. Hubo una terna de ciudades, resultó finalista varias ciudades de México y finalmente el MIT decide que la ciudad que tiene los componentes y la estructura y el potencial para que se detone esta ciudad creativa digital es Guadalajara. El proyecto tiene 3 grandes retos. El principal reto es la ubicación. Estamos con una gran oportunidad de poder rehabilitar el centro histórico de Guadalajara, repoblarlo con un modelo de ciudad inteligente para que se desarrolle este polo de audiovisual, ¿no? de contenidos. El tema es que a los diferentes sectores no se le ha podido vender la idea o comunicar la idea desde el origen, ¿no? Nos vamos a mudar los creativos al centro de Guadalajara cuando estamos pensando en tecnología, estamos pensando en innovación y vemos un escenario complejo para poder llegar al propio centro histórico de Guadalajara. Entonces esa comunicación ha sido complicada. Desde afuera, pensando en un Guadalajara 2020, en un centro histórico de Guadalajara, donde pudieran estar los estudios, tomando estas propiedades históricas y convirtiéndolas en sedes de estos tanques de ideas y generaciones de emprendimiento, se antoja muy atractivo. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo para que esto suceda. ¿Qué pasa hoy? Se reactiva la asociación civil, me designan director de la asociación civil y mi principal función es comunicar nuevamente el proyecto, comunicarlo de forma efectiva y generar una alineación en cuanto a las prioridades del mismo y esencialmente tomar cartas en el asunto de lo que no se ha hecho. Y lo que no se ha hecho específicamente o en un 100% es comunicar el proyecto bien,
pensar en el ecosistema, en la industria local, y con local me refiero primero pensar en la gente de Guadalajara, que nos podemos organizar, pero también en México, atraer a las empresas a nivel nacional que están tratando de consolidar sus producciones, brindarles de infraestructura o de un entorno apropiado para poder crear estos contenidos, para después poder ser una oferta atractiva a nivel internacional. A grosso modo, Ciudad Creativa Digital es un proyecto con 3 áreas principales, pero el objetivo final o la industria foco a detonar como gran oportunidad para nuestro país es el de las industrias creativas. Entonces, en eso voy a poner especial interés. Pensar, si me permites nada más para nuestra audiencia, en que es un espacio físico donde se albergarán algunos estudios de cine, algunos espacios para que creativos puedan hacer productos como animación, cortos, tenía por ahí en las notas también videojuegos, películas multimedia, aplicaciones para dispositivos móviles, incluso, digamos que es como este gran clúster de la industria creativa. Que ya existe. ¿Cuándo se crea el concepto de Ciudad Creativa Digital o cuándo somos nombrados Ciudad Creativa Digital? Fue en el 2002, pero ya éramos Ciudad Creativa Digital, con ejemplos como René Castillo, claro, como Juan José Medina, como Samuel. Y como Caxán, por ejemplo. Todas estas empresas que están o en sus casas o en edificios que se generaron para innovación o en universidades que tienen como ahora el vocacionamiento de una división vertical de animación, estamos todos separados. Entonces, en esencia, el primer paso, que es el más sencillo, es generar este ordenamiento, decir, oigan, vamos a colaborar, en lugar de estar replicando esfuerzos, pues hagamos una suma, porque después las infraestructuras, terminamos las producciones y ahí las dejamos, ¿no? O están inutilizadas. Simplemente cambiando ese modo de pensar, podemos empezar a ser mucho más competitivos. Y ese ordenamiento no depende del gobierno, ni depende de... Porque también me ha tocado mucho desde afuera. Yo antes le exigía mucho a Ciudad Creativa Digital, ahora que estoy adentro de Ciudad Creativa Digital, le sigo exigiendo al proyecto, pero también lo que quiero provocar y promover es que como es un proyecto de todos, a todos nos corresponde aportar. Claro. Samuel, ¿por qué Guadalajara y cómo ves esta exposición de lo que es hoy por hoy Ciudad Creativa como proyecto, digamos? Se me hace muy interesante. Mira, yo te hablo de la perspectiva también como artista, que uno de los miedos que no se comunicaba muy bien de lo de Ciudad Creativa era el pensar que iba a ser simplemente para maquila. O sea, que iban a llegar empresas de otros lugares. Transnacionales. Y vamos a hacer igual sus películas, y vamos a hacer sus tallercitos asociados. Iban, etcétera. Y hasta ahí nos quedamos. O sea, que no está mal, ¿eh? Que con un tema de generar experiencia, perdón que te interrumpa, Samuel, no está mal pensar en generar contenidos también para otras compañías a nivel internacional. Sí, por ejemplo, pensemos en Warner, ¿no? Claro, querían desarrollar un proyecto. Sí, pero quien se lleva el valor agregado es Warner. Claro. Sí, pero ¿qué es primero? Si el huevo o la gallina, ¿no? O sea, si se llevan la propiedad intelectual, a nosotros por lo menos nos empieza a generar un desarrollo. No estoy de acuerdo en que vaya a suceder así y no va a pasar, porque si no tenemos al talento local consolidado, no tenemos que vender. Me parece que tiene que haber un poquito de todo, ¿no? Esta mano de obra, pero también desarrollos importantísimos como los que ya hay actualmente. Exacto, crear contenidos. Y esto lo que decía Carlos se me hace muy interesante, porque va como a la par, pues, estas líneas, pues. Y eso se me hace padre, pues, que se estén preocupando por este tipo de aspectos, que pues finalmente es de los grandes miedos como artistas, pues. Y ¿qué es lo que pasa? El caso en Tijuana, lo que ocurre que van a ¿cómo se dice?, a hacer todas sus producciones, pero simplemente se quedan y te profesionalizas como técnico, pero no te profesionalizas como artista, te quedas sin contenidos y bueno, pues terminas maquilando nada más. Claro. Tú que conoces a la comunidad creativa, cultural, artística, ¿cómo han recibido el proyecto de Ciudad Creativa Digital? Bueno, la verdad es que como ya lo dijo Carlos, no se ha comunicado tan bien, hay muchas interrogantes. O sea, se pide que estás un elefante blanco, pues, o sea, han pasado por muchas cosas, ¿no? Estamos muy separados, la verdad, todavía de lo que es Ciudad Creativa. Qué bueno que ahorita que estén impulsando esto y que ya venga una comunicación mucho más transparente, porque la verdad es que no entendíamos muy bien cada año qué es lo que estaba pasando, pues. Sí. Antes de irnos a la pausa, Carlos, porque ya tenemos un minutito nada más, ¿cómo apoya Ciudad Creativa, por ejemplo, a jóvenes como Samuel? ¿Hay posibilidades de
prestarles un set, unas cámaras? ¿Cómo va el tema? Danos un ejemplo, por favor. Es la obligación. El proyecto tiene que ser un facilitador para los creativos, para los generadores de contenidos y generadores de propiedad intelectual. No ha sucedido así. También quiero recalcar que, bueno, yo vengo entrando como director general. ¿Tienes apenas qué? ¿Unas semanas o meses? No le anden colgando los problemas, es lo que nos quiere decir. Más que nada. No, a lo que voy es que hay que entender el proyecto. No es que tampoco quiera decir que los que estuvieron antes no hayan hecho las cosas bien. Yo creo que se han hecho cosas en diferentes, como son 3 retos, se han hecho cosas para uno de ellos. Para el tema de la industria no se ha hecho absolutamente nada, y creo que también parte de la decisión de que me piden o me dan la confianza para poder ahora encabezar esta nueva dirección es precisamente para que se impulse o se balancee cada uno de los ejes. Son 5 ejes que son los retos que tenemos con Ciudad Creativa Digital, y en el tema de industria se ha hecho muy poco. Entonces, mi objetivo es emparejarlo y darle mucho mayor presencia al tema en la mesa de desarrollo de industria. Vamos a un corte en perspectiva. Seguimos platicando esta noche sobre Ciudad Creativa Digital. Volvemos a Perspectivas esta noche platicando sobre Ciudad Creativa Digital, este proyecto, pues, como diríamos, transeccional, ¿no? de los 3 órdenes de gobierno, y que tiene que ver con impulsar la industria creativa en la zona metropolitana de Guadalajara. Y aparte de lo que comentaba Samuel, creo que existe en general la percepción en los medios de comunicación, en la opinión pública, de que el proyecto va lento. Es decir, que para los objetivos trazados desde un principio hemos visto pocos logros. ¿En qué va el proyecto? Como les decía hace un momento, pues sí, vamos lentos en muchos de los ejes. Se les ha dado o se ha priorizado de acuerdo a un plan maestro que se consolidó con varios actores, con Accenture, con el MIT, con Carlos Ratti. Y en ese plan maestro vienen pues acciones de corto, largo y mediano plazo. Pero de entrada lo que les quiero decir es que el proyecto está pensado para 20 años, para que se pueda terminar de consolidar en 20 años, pero tiene diferentes fases. La fase 1, que es la construcción del primer complejo creativo, efectivamente vamos tarde. La buena noticia es que los recursos y la aportación del gobierno federal ya se encuentran en nuestro estado, y es cuestión de días que se pongan de acuerdo con los permisos que hacen falta para comenzar con la construcción, para que se empiece a ver evidente estos recursos que vienen por parte de la federación. ¿Cuánto es? 300 millones de pesos son los que se encuentran que actualmente estaban presupuestados para 2015, llegaron tarde, digamos. Llegaron tarde, sí. Ahí son varios temas que no me corresponden en este momento a mí mencionarlos, sí, porque todo ese tema lo ha llevado el fideicomiso como tal. Claro. Entonces ellos llevan las acciones hasta finales de este año, y ellos tienen una figura muy especial que son los que tienen la posesión de los terrenos, ¿no? Okay. Tienen un patrimonio, son los que tienen que vigilar el patrimonio, y los que tienen o los que han tenido la responsabilidad también por falta de una estructura y que la asociación civil tuviera un juego relevante. ¿Que el fideicomiso es iniciativa privada? No. ¿Gobierno? En realidad, en ambos hay una mezcla. En la asociación civil tenemos una asamblea donde está el gobernador, donde está el presidente municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, está el director general, el presidente de la Cámara Nacional de Tecnologías de la Información, Canietti. El consejo tiene, pues es un consejo de triple hélice, cúpulas empresariales, universidades, y esa es nuestra estructura, pensando a nivel consejo y asamblea. No se ha contado con una estructura de direcciones, que es mi responsabilidad ahora formarla. El fideicomiso tuvo que generar una estructura para empezar a operar por falta de director general en la asociación civil. Ahora ya con este nombramiento, pues vamos a ser mucho más activos tanto en la comunicación, socialización y generar unos espacios que les llamamos consejos técnicos de asesores, donde va a haber parte de la iniciativa privada, del gobierno, de la industria, pensando en temas de acuerdo a los ejes que les mencionaba, que básicamente es la habilitación del polígono, la gobernanza, de cómo vamos a estar colaborando en cada uno de los proyectos, cómo vamos a estar tomando las decisiones. El otro es ciudades inteligentes, urbanismo, desarrollo de industria, atracción de inversión y comunicación
social. Entonces, en estos 5 ejes hay acciones que se plantearon en un plan de trabajo 2015-2016 que se me aprobó en el Consejo de la Asociación Civil y que está ligado a un presupuesto, ¿no?, que para 2016 rebasa los 500 millones de pesos, que actualmente no los tenemos, pero los tenemos que tener. Bueno, antes de entrar con Samuel para que ya nos cuente detalles de la película, que por cierto, bueno, multipremiada a nivel internacional, ya nos contarás ahorita de Somos Maripepa, pero para ir agotando el tema de Ciudad Creativa, sí decirle a la audiencia que efectivamente el tránsito de Ciudad Creativa en estos años ha sido realmente muy complicado desde el 2012 que se asignó la sede a Guadalajara. Me da la impresión, Carlos, tú tendrás una mejor lectura, que el tema en algunos momentos se politizó, que se colocó en las cabezas a gente que no tenía que ver necesariamente con la industria y que por eso no se gestionaban los recursos ni se empujó el proyecto como se tenía que haber empujado. Estamos hablando del 2012 a la fecha que prácticamente el proyecto está ahí casi inmovilizado. Y un dato más, rumor, verdad o no, estuvimos a punto de que el gobierno federal dijera, ok, señores, no van a hacer nada, regresen a mi proyecto, y hay muchas ciudades en México que están esperando deseosos este proyecto, Carlos. Lo voy a tomar como el final de tu comentario y creo que eso sí lo tiene que saber los actores y Jalisco, ¿no? Es una estrategia del gobierno federal y el gobierno federal la va a implementar. Depende de nosotros, no depende solamente del gobierno, vuelvo a repetir, es un proyecto de triple hélice. Y si nosotros como jaliscienses, como industria, como academia, no tomamos el proyecto y nos metemos, no va a caminar. Esa es la realidad. No podemos dejarlo en manos de un solo actor. Para eso creamos estas asociaciones civiles y creamos estos modelos de gobernanza para aportar, opinar y exigir. Si nosotros no hacemos esas tres de manera concreta, porque se puede decir de muchas maneras, el proyecto no avanza, pero hoy a esas personas que dicen el proyecto no avanza, tengo la certeza de que no saben por qué. Entonces hay que meterse a ver qué es lo que no está funcionando y exigirlo, ¿no? Claro. Y también aportar, porque si no se aporta va a ser muy difícil que estén enterados de lo que está sucediendo. ¿Existe el riesgo de perderlo? Sí, pero no existe el riesgo de que Guadalajara deje de ser creativa, de que Guadalajara deje un histórico de la industria electrónica, de la industria de manufactura avanzada, de tecnologías de la información, que ha sido una tendencia que nos ha impulsado a voltear y decir, bueno, lo siguiente son las industrias creativas. Ese soporte ya está y está allá afuera. Guadalajara ya es creativa. Este proyecto como insignia federal se puede perder, claro, si no hacemos las cosas, ¿no? ¿Qué te dice, Carlos, perdón, también para darle paso a Samuel, qué te dice Enrique Alfaro? A mí me ha tocado estar en algunos eventos con él, incluso moderar una mesa en donde tocó el tema de Ciudad Creativa Digital, y él dice que como está, no le gusta. ¿Han tenido pláticas con él? Sí, estamos ya teniendo una serie de reuniones como para generar esta alineación y homologar el mensaje y homologar la toma de decisiones. Es decir, bueno, necesitamos al municipio, necesitamos al gobierno del estado y necesitamos que el gobierno federal esté motivado, ¿no? Que diga, oye, sí están pasando las cosas, ya tienen de nuestra parte pues el compromiso de estos primeros 300 millones, pero pues queremos empezar a ver qué suceda. Claro. Si no estamos alineados, pues va a ser muy difícil que nos tomen en serio, ¿no? Entonces, precisamente el interés que tiene el presidente y el gobernador es de que empiecen a pasar las cosas y por eso estamos generando estas mesas de trabajo, estos talleres semanales, como para poder tener una alineación y decir, ya estamos de acuerdo, por aquí vamos a empezar. Y decir solamente que Carlos pues es una persona que viene precisamente de la industria creativa y que apostamos que al conocer el gremio seas un interlocutor pues calificado, ¿no? Sí, es mi mayor responsabilidad. No es un político, Carlos. No es político. No. Y más adelante vamos a platicar precisamente de lo que ha hecho su empresa, una de las más reconocidas acá en Jalisco, pero precisamente ya aterrizando y hablando de los proyectos que se han hecho acá en nuestra entidad, no podemos dejar de hablar de Somos Maripepa, lo decíamos ya, Samuel, un proyecto pues que se hizo de manera independiente, que ha estado en festivales como el Festival de Cine de Berlín, en el de Cine de Morelia, que ha obtenido diferentes premios en Francia, en Guanajuato, en fin, un proyecto multipremiado, pero que prácticamente se hizo con recursos 4 pesos 50 centavos. Exacto. Sí, cuéntanos un poquito, ¿cómo nace Maripepa y en qué va? Bueno, sí, como dices, se formó pues con el ímpetu de varios egresados de la Universidad de Guadalajara, de la carrera de cine, de contar una historia y cómo profesionalizarnos. Una de nuestras preocupaciones era cómo generar
oficio, cómo contar una película en 90 minutos, en 2 horas. Y bueno, sabíamos que como es muy difícil todo esto de la industria y entrar, y es muy difícil que tengan la oportunidad de dirigir, dijimos, pues vamos haciendo nuestra película. Y además se fueron a lo grande con un largometraje. Así es, Somos Maripepa tiene el antecedente de un cortometraje que hicimos también de manera guerrera. Obtuvimos también el apoyo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, la beca del SECA, y bueno, esa es como la semillita. Se quedaron varias anécdotas afuera de la historia de Maripepa, y a raíz de eso dijimos, bueno, tenemos aquí un largometraje con la bandera de hagamos una película y veamos cómo está la industria. Hay que aprender desde cómo contar la historia hasta ahorita, que es uno de los ejes importantes, cómo distribuirla y cómo exhibirla. Pues. Claro. Entonces, eran una de las líneas muy particulares. Y pues bueno, la verdad es que fuimos muy afortunados. Desde el cortometraje le empezó a ir bastante bien. Y con la película nos seleccionaron en un festival que es el Festival de Cine de Toulouse, en Cine en Construcción, y se empezaron a generar todas estas exhibiciones en distintos festivales. Nos dimos cuenta, ya hablando como de industria también, que necesitábamos un agente de ventas. O sea, no teníamos ni la mínima idea, como artistas, que era importantísimo un agente de ventas. Simplemente para cerrar tratos en festivales o para pues, colocar la película en festivales. Claro. Nos dimos cuenta que necesitamos un distribuidor. Y bueno, también nos lanzamos a la búsqueda. Y ahorita uno de los grandes problemas, fíjate que no fue tanto problema el hacerla, el producirla, ni el festivalearla, pero el exhibirla es el gran coco, yo creo que de nuestro cine mexicano, de la industria. Obtener un lugar en una sala, claro. Exacto, o sea, los contratos con los exhibidores son bastante leoninos, pero también no hay un público completamente interesado en el cine mexicano. Entonces también creo que como cineastas también es nuestra labor formar parte, valga la redundancia, de esta formación de estos espectadores, pues el acercarnos, el decir, bueno, sí, existe la Guerra de las Galaxias, pues, pero existe Somos Maripepa, existe Día de Muertos, existen películas que tienen que ver con su idiosincrasia y es lo que nos representa. O sea, yo soy ferviente creyente de habla de tu aldea y hablarás del mundo. Y ahí está, para mí ahí está el meollo del asunto. Somos Maripepa es una historia que habla de adolescentes tapatíos, está filmada en el barrio de Atemajac, con un crew también tapatío, egresados de la universidad. Entonces es como 100% hecho en casa. Pues te comento, una vez terminada la película le empezó a ir muy bien en el extranjero, se generaron también hasta ahorita ventas internacionales y vuelvo a repetir, el gran coco siempre ha sido México y en específico Guadalajara. Nos costó muchísimo trabajo poder exhibirla en Guadalajara. ¿Por qué? ¿A qué se enfrentaron para poder exhibirla acá en su ciudad, además? Bueno, primero, nosotros optamos por un esquema en su mayoría de trabajar con cines independientes. ¿Qué es lo que pasa? Y nuestro distribuidor y nosotros teníamos el suficientemente efectivo para poder entrar a pagar los BPF. Salimos con 60 copias. Un BPF sale alrededor de $600, $800 más o menos por ahí. BPF es un virtual print fee, es un cobro que te hacen los exhibidores por poner tu película. Antes pagabas el negativo, ahora el negativo desaparece y como ese gasto ya no se hace, en Estados Unidos se generó un fondo revolvente para producción y aquí se está usando para recuperar la inversión tecnológica en proyección. Entonces es como una renta del proyector. Exacto. Estaba la convocatoria para obtener estos recursos, que es la de Eficine. Lamentablemente no pudimos quedar, pero ¿qué opción B teníamos? Dijimos, bueno, la estrategia va a ser cines independientes. Y nos dimos cuenta que no hay tantos cines independientes en Guadalajara, no hay alternativas a las dos grandes cadenas. Sí. Existe Cineforo, pero Cineforo tenía también ocupado su programación con lo de la Cineteca Nacional. No alcanzamos como a llegar a acuerdo ni a tener como un espacio. Y pues bueno, o sea, para nosotros fue de alguna manera lamentable porque queríamos, bueno, siendo egresados de la universidad, la verdad es que queríamos poder estrenar en nuestra universidad, pues. Entonces, encontramos como esos pequeños bemoles. Sí, y al final de cuentas, con nuestro distribuidor y el Festival de Cine Guanajuato, que de alguna manera padrinó la película,
llegó a enlazar y hacer los contactos adecuados para poder estrenar en Guadalajara. Nada más tenemos una sala en Cinemex, que hoy me parece que es su última función, porque aparte de todo eso, entra la Guerra de las Galaxias. Entonces la Guerra de las Galaxias es un monstruo. Compite. Exacto, digo, y obvio, como cineasta yo sé que la Guerra de las Galaxias es historia del cine y es una gran película, pero también creo que es importantísimo los espacios para cine mexicano. Para cine mexicano y para una contrapropuesta. Vamos a un corte, Samuel, y nos sigues platicando sobre el largometraje y también que nos explique un poquito, ¿no? De qué es, ¿De digo, qué se sin trata? contarnos el final. Hemos pues, estado viendo ya algunas imágenes, imágenes, pero regresando que nos cuente más detalles sobre la historia, ¿no? Volvemos a Perspectivas. Antes de irnos a la pausa, escuchábamos pues toda esta aventura, por decirlo menos, que ha tenido que pasar la película Somos Maripepa, que su director nos acompaña esta noche, Samuel Kishi, un realizador además tapatío. Además que quieres muchísimo a tu ciudad y eso lo sabemos no por ti, sino por tu círculo más cercano. Y bueno, pues todo el reto que ha implicado poder exhibirla en nuestra ciudad. ¿Cómo concluye, por favor, la historia y cuéntanos un poquito cómo le ha ido en el resto del país? Bueno, les comentaba que finalmente, pues, como cineastas, es importante esta formación de público y encontrar también lugares donde poder exhibir cine mexicano, pues tener esta contrapropuesta y estas alternativas. Pero, sin embargo, o sea, la verdad es que no todo es como obscuridad y todo eso. La verdad es que fue muy padre que en este caso Cinemex se sumara y otros circuitos independientes a lo largo del país también se sumaron bastante. Es el caso de Cinemagic, Cinemas Henry, Cineteca Nacional nos ha tratado muy, 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 muy bien. Vamos a estar todavía hasta el siguiente mes en Cineteca Nacional. Y ha estado pues, en distintas latitudes, tanto en la República como se ha estrenado también internacionalmente, ya comercialmente en Berlín, se estrenó también, en Nueva York, estuvimos en el Anthology, en Brasil, estuvo en Colombia. Y pues para el siguiente año también se logró una venta a televisión, que vamos a estrenar en el canal ISAT, y Video On Demand, que es algo que para nosotros era muy importante con las nuevas tecnologías, con toda esta democratización de los medios, entramos a Filmin Europa, a Filmin Latino y a Fandor, que es también un Video On Demand en Inglaterra. Y pues bueno, ya hablé un poquito mucho como de esta aventura, pero también estaría bueno decirles de qué se trata la película. Sí, claro, cuéntanos un poquito de la historia, que por cierto estamos viendo algunas imágenes en pantalla. Sí, Somos Maripepa, la historia de Alex, un chico un adolescente que lo único que quiere en un verano es que él y su bandita de punk rock se aprendan una nueva rola para entrar a una guerra de bandas. Pero ese simplemente es el pretexto para hablar un poco de la historia de estos chicos y su paso de la adolescencia a la edad adulta. Las vicisitudes por las que tienen que pasar, la incertidumbre de crecer, el no futuro, la búsqueda de la identidad, de una identidad, el verse reflejado en los adultos y que quizás los adultos no es el reflejo que uno espera encontrarse cuando es joven. Claro. Y el abandonar esos sueños pueriles. Creo que un poquito como la tesis de la película va acerca de crecer es decidir y decidir es renunciar. No significa que esto sea completamente malo, pero hay que renunciar a una cosa para elegir otra. Entonces, son estos baldazos de agua fría que nos da la realidad a la hora de convertirnos en adultos. Claro, y aquí también lo interesante es cómo un proyecto de estas características tuvo al final, o está teniendo éxito con poco apoyo, ¿no? Si, después de tu experiencia, Samuel, ¿qué dirías que es necesario que los gobiernos en particular pongan sobre la mesa para poder impulsar proyectos como el tuyo? Pues bueno, yo creo que sí tienen que generar políticas proteccionistas con su arte, con su industria. O sea, veo los ejemplos, hasta es más difícil y tienen más impuesto las películas del sistema hollywoodense que entran ¿cómo se dice? A Francia o Alemania que acá a México, que es la puerta de Latinoamérica. Claro. Entonces, ver hacia adentro también. Hay muchísimo talento. Se está comprobando que en el extranjero a los artistas tapatíos mexicanos nos está yendo muy bien. Y es apoyar e incentivar. ¿Para qué? Para crear también una idiosincrasia, un cine con nuestra idiosincrasia,
y obviamente activar, pues que no busquen al cine mexicano por esta cuestión de quizás lástima de apoya al cine mexicano ¿no? porque hay que apoyarlo. No, hay que apoyar al cine mexicano porque es bueno. Y te puedes divertir, ¿no? Exacto, porque es competitivo. Claro. Bueno, pues ya hemos escuchado detalles de este proyecto, que ya es una realidad, una película. Carlos, Metacube, ¿cómo les ha ido a ustedes? ¿A qué se han enfrentado? Y tienen un proyecto muy importante, Día de Muertos, que por cierto por ahí tuvieron una controversia con una compañía internacional, Disney, ni más ni menos. Quisiera retomar, para conectar las dos ideas, las palabras y la experiencia que ha tenido Samuel con el tema de la distribución y hacer ahora sí que el análisis de quién es responsabilidad y quién tiene que asumir las responsabilidades de cada uno de los retos que se tienen. En el caso del gobierno, creo que se tienen que enfocar al tema de política pública. Sí estamos en un grado de desventaja notable en nuestro país en esos temas de competitividad, tanto en conexión de Internet como en energía eléctrica, específicamente para los estudios de animaciones. Estos temas son relevantes, pero sobre todo si nosotros queremos atraer inversionistas, no los vamos a convencer diciéndoles, oye, ya tengo un recurso que me dio el gobierno para generar una infraestructura, sino más bien yo lo que diría es que lo hiciéramos al revés, como ya lo han hecho en otros países. Hay un ejemplo muy claro en Londres, un desarrollo que se llama Tech City, que básicamente su éxito se basa en política pública. No tuvieron que construir nada, no tuvieron que esperar planes maestros gigantescos, simplemente cambiaron la ley y dijeron, aquí, si se instalan las compañías, van a tener esta serie de beneficios, incluyendo devoluciones de IVA, diferente trato en impuestos y demás. Si nos enfocáramos con el gobierno de una manera seria, de una manera formal, por parte de la iniciativa privada y de los creativos, que también ese es el problema. Los creativos pedimos, pero a veces no sabemos ni para qué. Esa es una realidad, porque queremos hacer una película y a veces se nos nubla un poco, tenemos miopía en decir, oye, ¿qué es lo importante? Terminar la película o distribuirla. Y no tenemos que olvidar que esto es un negocio y tiene que ser una industria. Que si el objetivo del largometraje es estar en festivales de cine, de acuerdo, y es totalmente válido. Pero si no tenemos claro nosotros a dónde vamos a llegar y la escuela no se vive en la escuela y se vive en la realidad, que es lo que le está pasando a Samuel y nos pasa a muchos de nosotros, vamos a estar aprendiendo en el camino. La gente de ventas es indispensable, la distribuidora es indispensable, el exhibidor es indispensable y conocemos el estatus actual de nuestro país en términos de distribución y exhibición. Las segundas ventanas todavía no están clarificadas cómo es monetizable este tipo de canales nuevos. Los influencers, los millennials con YouTube y demás. Hay una oportunidad. Hoy, si quisiéramos tener una propuesta donde no tenemos que pasar por ninguno de ellos, pues nos metemos a YouTube y tan. Pero no es nada más meterse, hay que tener una serie de acciones para que te volteen a ver. Entonces creo que ahí es donde tenemos que poner de verdad seriedad en el asunto, en que los creativos tenemos que comunicar bien lo que queremos, porque también le pasa al gobierno de que, bueno, nos vienen a pedir, pero pues no me queda claro, ¿no? Para que después no se distribuya la película, gastar 40, 50 millones de pesos para que quede enlatada también es un riesgo. Y bueno, menciono todo esto porque en esa definición de roles y responsabilidades creo que vamos a poder ser más asertivos dándole la responsabilidad a quien la debe de tener. En el caso de los productores tenemos que pensar que si no hay un desarrollo de talento, no solamente en la parte de las habilidades, porque los skills de producción son necesarios, pero también los productores ejecutivos no existen. O sea, no hay quien te lleve la película a Cannes, no hay quien te lleve la película a Sundance, no hay quien te lleve a esos foros, porque hacen falta gente que se mete y diga, oye, voy a investir, voy a aventarme a esta empresa de hacer una película, y una película de animación como la que está trabajándose en mi compañía es tan o más complicada que hacer un automóvil. Son miles de piezas, miles de variables, más el componente de talento creativo que tienes que estar motivando, tienes que estar capacitando. Las universidades están enfocando de manera principal a los soft skills, que es la formación del ser humano, que está perfecto, pero las habilidades específicas, los skill sets, es un tema que también ya lo está tomando el gobierno como iniciativa. Un gran impulsor es la Secretaría de Innovación, trae el proyecto de Universidad Digital, donde ya estamos participando como Ciudad Creativa Digital, para generar una página, le llamamos el Netflix de la educación,
Y lo que queremos es llegar a estos chicos y a la gente que quiera incursionar o que quiera entrar a este sector productivo de manera directa con habilidades específicas. Ahora, ¿no? Carlos, porque tú mencionabas los roles de cada uno, definirlos con claridad, y te ibas mucho por el tema fiscal, ¿no? De cómo construir incentivos fiscales para que las empresas vengan. Y me puse a pensar que muchos de los países que tienen grandes desarrollos en creativos tienen altos impuestos. Es decir, si los comparamos con otros. Creo que el tema está en el capital humano, ¿no? No en regalarles IVAs, ISR, regalarles impuestos, sino formar el capital humano necesario para que vengan a ponerse aquí, pagando lo que tienen que pagar. Yo lo que digo son los roles. Exacto. El gobierno no va a formar, puede poner las condiciones. Bueno, la Universidad de Guadalajara es gobierno. Pero lo tenemos que formar. O sea, lo tenemos. Si no lo hacemos en triple hélice ahí, si nosotros no le decimos como industria, oye, necesitamos este talento, pues el gobierno va a decir, oigan, pues, ¿qué formo? Sí, ¿no? yo formo lo que, claro. Exacto. Ahora, este entendimiento que se está teniendo con la Secretaría de Innovación, donde se está abriendo este espacio para que la industria opine, oye, yo soy IBM, HP, o empresas de creativos, necesitamos este perfil para allá, ¿no? Para la cadena de valor. Yo cuando me refiero a impuestos es el uso que se le han dado a nivel internacional. Si bien pensemos en Irlanda, ¿no? Que es con algunos de los países. Bueno, ellos tienen el mayor atractivo de impuestos a nivel internacional y después europeo. se cayó la economía. Pero ve Finlandia tiene 50% de impuestos, Suecia, mira lo que trae. Pero ve la industria creativa. Tienen un hub creativo, tienen una iniciativa interesante. Pero creo que ese modelo no es sustentable. Pero bueno, yo iría más por formar gente con educación. Es que tenemos que hacer las tres. O sea, yo por eso digo la definición de los roles, ¿no? El gobierno no va a poder formar sin nosotros y sin la academia. Sí. La academia tiene que cambiar sus planes de estudios, sí o no, o tiene que generar planes específicos. Y nosotros como creativos tenemos la responsabilidad de saber que esto es un negocio y lo que produzcamos lo tenemos que vender. Casi estamos ya perfilándonos hacia el cierre de este programa. Quisiera dar, creo que nos queda por ahí un par de minutos, un minuto para Samuel, un minuto para ti, Carlos. Invitación, ¿dónde puede ver la gente Somos Maripepa? Nos decías que ya aquí en Guadalajara ya la van a sacar de las salas, pero ¿qué posibilidades hay de verlas? Así es, pues bueno, este es su último día. Las funciones son a partir de las 3:55, que ya pasó, y la última función es a las 10 de la noche en Cinemex Acueducto. Esperamos volver el siguiente año, estamos ajustando algunas cositas, si no, pues bueno, pues van a tener que esperar quizás al video on demand. Claro. Pero pues en la República, si gustan, de hecho, jaliscienses pueden ir a Lagos de Moreno, también ahí va a estar en el Cinemagic, también con horarios muy similares. Pueden visitar nuestras redes donde vienen todas las sedes, es somosmaripepa.com, y el Facebook es Somos Maripepa. Ahí tenemos también unas iniciativas padres en cuanto estamos pidiéndole a la gente que mande sus covers de una rolita que tocan los Maripepa y se van a ganar una guitarra. Gracias, Samuel. 15 segundos, Carlos. Se nos acabó el tiempo. Pues nada, que se metan, que conozcan lo que se está haciendo en Jalisco, lo que están haciendo las compañías. Estamos compitiendo contra Disney, estamos compitiendo contra el mundo, tenemos un grado de desventaja interesante, pero tenemos el gran valor de la creatividad y yo creo que ahí es donde no nos van a poder detener. Felicidades. Gracias a ambos. Gracias de verdad. Enrique, nos vamos. Buenas noches. Gracias a usted por acompañarnos.